Seguimos en la hora literaria. Hoy me acompaña Eduard Chinchilla y conversamos sobre Facundo de Domingo Sarmiento. Eduard, esto ha sido una obra bastante polémica. Y es polémica porque hoy en día está muy en boga la idea de que América Latina debe redescubrir sus raíces indígenas y de que, bueno, si bien los colonizadores españoles trajeron consigo algunas ventajas, se impusieron por la vía violenta y que eso nunca conviene a ningún país. Entonces, en función de eso, para hacer justicia histórica, pues nosotros deberíamos mirar modelos organizacionales y civiles y sociales alternos procedentes de nuestras raíces indígenas y africanas. Mientras que en Facundo, más bien se argumenta algo muy distinto. Sarmiento es de la idea de que nosotros más bien debemos dejar atrás los modelos de organización propios de los indígenas y asumir a plenitud las ideas procedentes de Europa. No tanto de España, porque Sarmiento considera que España es más bien la cola de Europa, es decir, es el país de los países más atrasados de España y que precisamente los conquistadores, cuando vinieron y colonizaron estas tierras, trajeron consigo toda la barbarie en contra de la cual está Sarmiento. Sarmiento tiene mucho más como norte, es la América inglesa y bueno, el aporte civilizatorio de los ingleses. De hecho, cuando Sarmiento viaja a Estados Unidos, que sí, tiene una muy grata impresión, toma a Thomas Jefferson como un modelo a seguir, ¿no? Y digamos, así como Facundo es el antihéroe bárbaro para Sarmiento, pues Jefferson es como el gran héroe civilizador. Claro. Pero claro, esto cae mal a muchas personas porque muchas veces da la impresión de que Sarmiento tiene una opinión muy degradante de los modos de vida indígenas y de los pueblos indígenas de América, ¿no? Así es. Recordemos que Sarmiento en un primer momento estuvo en Europa y cuando él se encuentra, por ejemplo, con París napoleónica, sí, él encuentra una sociedad más organizada que el modelo latinoamericano. Quizás también le preceden un sinnúmero de años y un sinnúmero de batallas, guerras, civilizaciones, para de contar. Y cuando estudia el modelo estadounidense, ya se encuentra un país más logrado, sí, más desarrollado políticamente, económicamente, socialmente, más cercano a la civilización, educativamente, sí. También encontró gran cantidad que yo creo que fue lo que quedó más encantado y que de hecho lo nombra muchas veces en su libro, que el capitalismo iba a ser la semilla del desarrollo para Latinoamérica, que no podríamos desarrollarnos sin considerar esta posición política, porque ahí era donde iba a estar el verdadero progreso de las naciones latinoamericanas, y no solo de Argentina, sino de todas las naciones latinoamericanas, porque actuaban realmente en contra de los preceptos federalistas, porque los preceptos federalistas estaban en contra los preceptos federalistas estaban en un cierre absoluto, ¿okay? Respecto a las influencias extranjeras. Y de hecho, incluso a las otras poblaciones cercanas que también representaban otras poblaciones pequeñas. Ellos no tenían intercambio comercial, no había absolutamente ningún tipo de comunicación o intercambio interprovincial para los federales. Claro, entonces más bien la idea de los unitarios era expandir las redes comerciales, sí, construir industrias, etcétera, de forma tal que mediante el comercio las distintas aldeas no quedaran aisladas, sino que se incorporaran todas en un gran proyecto de nación. Un proyecto que vino a ser el libro de Facundo. Sí, claro, y yo creo que la Argentina moderna debe mucho a ese ideal civilizatorio de Claro que Sarmiento, sí, debe su educación, primordialmente. Claro, el asunto muy disputado acá es la visión que Sarmiento tiene de los indígenas. Sarmiento considera, tan sencillo como eso, y la verdad es que no es muy tímido en ocultar esto, que los indígenas están al margen de la civilización, sí, y de que su modo de vida no hay nada rescatable. Y que de hecho no les permite ser civilizados bajo ningún tipo de educación, ningún tipo. Es ahí el problema. Hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XIX empiezan a llegar a América Latina ideas procedentes de Europa que tienen cierto contenido racista. Y claro, empiezan a explicar las diferencias entre los seres humanos a partir de la biología.
Hay ciertos promotores de la civilización occidental que dicen, bueno, aquellos que estén al margen de la civilización occidental se pueden incorporar mediante la educación. Pero el asunto es que Sarmiento ni siquiera cree eso. O sea, él asume que un indígena nunca va a poder asimilarse a la civilización occidental, ni siquiera mediante la educación, porque pareciera que tiene ciertas características biológicas que le impiden eso y que está en contra de su propia naturaleza. Y de hecho, claro, el caso de Facundo es emblemático, es decir, por más que este hombre haya vivido en Buenos Aires un tiempo, que haya estado en contacto con la civilización, etcétera, es inútil tratar de civilizarlo mediante la educación. Pero eso es bastante contradictorio cuando él elige el modelo de Facundo para narrar su obra en contra de Rosas y no toma al mismo Rosas para narrar el Facundo. Porque Rosas ya, sí, era un hombre bárbaro. O sea, era asesino, terrateniente, ladrón, todo lo que él quería. Pero era un hombre civilizado, había cursado estudios, hablaba francés, inglés, alemán, italiano. ¿Cómo podría hablar de barbarie a través de la figura de Rosas? Tenía que tomar una figura de un perfil muchísimo más bajo. Entonces toma como necesidad la figura de Facundo. Claro. Yo creo que eso es un tanto contradictorio, porque si él considera a Rosas como parte de una barbarie, entonces ¿cómo quedaría la exposición de Facundo? No, y además de eso, que yo creo que este contraste entre civilización y barbarie, tal como lo presenta Sarmiento en Facundo, habría que matizarlo un poco. Claro. Porque ni los unitarios eran tan civilizados, ni los federales eran tan bárbaros. De hecho, cuando Rosas en sus 20 o 22 años de gobierno, él acabó con el modelo federal y acabó con el modelo unitario. Eso es lo que realmente lo molesta a Sarmiento, que no queda estigmatizado ninguno de los dos modelos políticos en su gobierno. Amigos, estamos muy agradecidos por su audiencia en la hora literaria. A nombre de Edward Chinchilla, quien les habla Gabriel Andrade, les extendemos la invitación para que la semana que viene vuelva a sintonizarnos cuando conversaremos sobre otro libro clásico de la literatura universal.